Es una voz. Bien ligados al derecho, es un honor para nosotros tener a alguien como el que está con nosotros, porque realmente es uno de los abogados que se dedican a la rama del derecho de familia. Yo me atrevo a decir, y esto lo digo yo y me hago responsable, uno de los abogados más importantes que tiene el país a nivel doctrinario, con todos sus aportes, sus libros y sus cursos. Nada más ni nada menos que el doctor Claudio Bellucio. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, doctor. Muy bien, por acá muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Un honor para nosotros realmente tenerlo. Y bueno, queríamos aprovechar su experiencia, cómo ve usted, por ejemplo, a la sociedad, ¿no? En el tema de familia, cómo ve el tema de las separaciones, cómo estamos como sociedad en este tema. Y bueno, siempre en materia de familia siempre fue la conflictividad familiar en esta época y en todas las épocas, ¿no es cierto? Así que sigue estando esta conflictividad familiar y por eso en la práctica profesional hay muchísimos casos y por eso también muchos tribunales de familia están abarrotados, están sobrepasados de causas, ¿no es cierto? Así que sí, la conflictividad familiar han variado quizás los temas, ¿no es cierto? En un momento era alimentos el primer tema, hoy creo que es violencia familiar, pero siempre existió a través de las épocas y las décadas esta conflictividad familiar que se ve reflejada en la demanda ante los tribunales correspondientes de cada jurisdicción. Puede ser, no sé qué opina usted, que hoy por hoy hay un nuevo protagonista en esto de las relaciones de familia, ¿no? Porque antes se divorciaban o se peleaban el matrimonio. Y hoy por hoy está tomando mucha importancia los derechos de los niños y adolescentes. Sí, bueno, ha cambiado bastante el paradigma respecto de ir reconociendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pongo un ejemplo, uno de los últimos libros que yo escribí este año, escribí 3 libros este año, pero el primero que salió publicado de responsabilidad parental, que reemplazó a la denominación, a la vetusta denominación de patria potestad, que era un derecho del padre sobre los hijos, y esta denominación de responsabilidad parental al revés, pone obligaciones a los padres y da derechos a los hijos. Yo creo que se ha ido modificando este paradigma y el nuevo código yo creo que respeta o resalta mucho los derechos de niños y adolescentes y al contrario, obliga mucho a los progenitores por sobre esos derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que ha habido un cambio de paradigmas en muchas, también no son solo denominaciones, yo creo que no es un cambio de denominación, el llamar hoy régimen de comunicación paterno, materno, filial a lo que antes se denominaban régimen de visita, ¿no es cierto? Yo creo que no son solo un cambio de denominación, sino un cambio de paradigma y de también desterrar la vetusta denominación de tenencia de los hijos por el cuidado personal del hijo. Yo creo que tenencia de los hijos hacía alusión a una cuestión de los hijos como objeto y hoy se ha reemplazado, pero digo por eso no es solo lo terminológico, sino el cuidado personal del hijo, que más allá de que el cuidado personal del hijo sea atribuido a uno solo de los progenitores de forma excepcional, el otro también no se desliga de la crianza y la educación de los hijos. O sea, yo creo que se ha destacado en el nuevo código, resaltado el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes por sobre la obligación y no tanto los derechos que tienen los progenitores respecto de estos niños, niñas y adolescentes. Aparte de esto, hay veces que el papá o la mamá, el progenitor, como que digamos no quiere, no puede pagar, y en su segundo libro de este 2023 usted nos habla de la obligación alimentaria de los abuelos.
Sí, ha sido recargada bastante esta obligación alimentaria, de esta y la del progenitor afín. Son dos figuras dentro del parentesco que a mi criterio han sido recargadas con una obligación alimentaria. Bueno, el progenitor afín existía para el parentesco por afinidad derivado de las uniones matrimoniales, pero no la obligación alimentaria del progenitor afín derivada de las uniones convivenciales, que se instaura en el artículo 676 de este nuevo código. Antes no existía esa obligación alimentaria, pese a que había muchas ponencias en los congresos de familia para instaurarla, y por fin se instaura. Y respecto de los abuelos, también el artículo 668 remarca esta obligación alimentaria con una subsidiariedad. No es una simultaneidad, sigue siendo una subsidiariedad la obligación alimentaria de los abuelos, pero es una subsidiariedad bastante atenuada, bastante próxima a la simultaneidad, ¿no es cierto? Porque en una misma acción pueden ser demandados tanto el progenitor como los abuelos hoy en día, en virtud de este artículo 668. O sea, que yo creo, a veces me parece que injustamente, ¿no? Esta obligación alimentaria de los abuelos recargada, pero bueno, es evidente que hoy la obligación alimentaria de los abuelos es más fuerte que la que tenía el viejo Código Civil ya derogado. Doctor, una pregunta le quería hacer respecto a esto. ¿Cómo ve este tema que también por ahí los abuelos, la mayoría de los abuelos son todos jubilados o pensionados? Claro. ¿Cómo ve en este caso la ley? ¿Cómo respondería ante estas situaciones? ¿No? Porque por ahí hay jubilados que cobran la mínima. No, en la ley no está eso contemplado porque el código no contempla, pero sí la jurisprudencia. Yo cuando doy el tema que es un tema que lo doy frecuentemente, alimentos, obligación alimentaria de los abuelos, como cuando escribí mi último libro, pero también doy varias clases o disertaciones sobre este tema, la jurisprudencia tiene en consideración la capacidad económica de los abuelos. O sea, si es un jubilado que cobra la mínima, muchas veces o algunas veces o alguna jurisprudencia de los últimos tiempos no le ha fijado una cuota alimentaria si es un jubilado que apenas tiene para subsistir, para sostener sus propios gastos. Entonces la ley no, el código no contempla esta situación, pero sí la jurisprudencia en los últimos tiempos, por lo menos, la ha contemplado en cuanto a o fijarle una cuota muy mínima o no fijarle una cuota alimentaria cuando son situaciones extremas de abuelos que ganan la jubilación mínima y tienen solamente para subsistir, o sea, claro, que no pueden hacerse cargo de una obligación alimentaria. También últimamente veo varios fallos, que es algo que no es una innovación que viene de vieja data, que es la cuota complementaria, que digamos cuando el progenitor se le fija una cuota alimentaria que no puede cubrir todas las necesidades de sus hijos, de estos niños, niñas o adolescentes, al abuelo se le fija una cuota complementaria a la del progenitor. Esto se ve bastante en la jurisprudencia reciente. También, doctor, ahora ha sacado, recién empieza el 2023, usted ya ha sacado 3 libros y el tercero es La obligación alimentaria entre cónyuges y convivientes. Sí, así es, es el tercer y último libro de este 2023 que he sacado. Bueno, es un tema que no es, quizá ahora como antes no es la principal obligación alimentaria que se ve reflejada en los tribunales. Quizás sigue siendo la primer obligación alimentaria que se ve reflejada en las contiendas tribunalicias, la de los hijos, ¿no? La de los hijos menores de edad o la de los niños y adolescentes.
pero la verdad que el código en cuanto a los alimentos entre cónyuges trae una gran innovación. Al no estar la culpabilidad en el divorcio, ya no hay más alimentos para el cónyuge inocente y el culpable, y trae una nueva figura que vendría a reemplazar a los alimentos entre cónyuges, que es la compensación económica con posterioridad al divorcio, por supuesto, y limita los alimentos que se pueden reclamar los cónyuges con posterioridad al divorcio, y reconoce alimentos para los cónyuges en 2 estadios que no estaban contemplados explícitamente como sí lo están contemplados ahora, que son los alimentos entre cónyuges durante la convivencia matrimonial y sobre todo los alimentos entre cónyuges durante la separación de hecho, que antaño, décadas atrás, había una discusión al respecto si correspondían alimentos durante la separación de hecho o no, porque no había un artículo explícitamente que contemplaba esos alimentos entre cónyuges durante la separación de hecho. Hoy el artículo 432 lo contempla explícitamente. No se va a dar tanto el planteo, yo creo, si bien está bien que se reconozca durante la convivencia matrimonial, pero sí se va a seguir dando mucho, como se dio antaño durante el viejo código, durante la separación de hecho. Yo creo que a pesar de que el divorcio hoy es incausado y es más fácil de tramitar y de solicitar y de que se decrete el divorcio porque no hay que arguir alguna causa específica, lo puede iniciar uno solo de los cónyuges sin aducir causa específica. Yo creo que por una cuestión económica, por una cuestión de no entrar en la órbita judicial, muchos matrimonios van a seguir como era antes en el estadio de la separación de hecho y no como cónyuges divorciados. Por eso es importante que se reconozcan los alimentos explícitamente en el artículo 432, alimentos que se pueden reclamar los cónyuges durante la separación de hecho, algo que no estaba explícitamente reconocido en el Código Civil ya derogado. Doctor, en la agenda suya 2023, ¿qué se viene ahora? ¿Va a dar alguna disertación, algún curso? ¿Está preparando algún libro nuevo? Sí, voy a dar varios cursos. La mayoría de los cursos, a pesar de que la pandemia ya se ha atenuado, van a seguir no por mi voluntad, sino por la voluntad de los organizadores, de forma virtual o de forma mixta. Son pocos los cursos o las disertaciones que uno va a dar de forma totalmente presencial, pero sí hay varias universidades de las cuales yo sigo dando estas diplomaturas o estos cursos de especialización de forma virtual o de forma mixta, ¿no? Para la UCA, la UCASAL, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Congreso, la Universidad de La Plata. Bueno, pues son varias las universidades, no me quiero olvidar de ninguna, pero las que se están dando, y aparte algunos colegios de abogados también, donde se dan no cursos de especialización, no posgrados de especialización en Derecho de Familia, pero sí diplomaturas de actualización en Derecho de Familia. Así que son varios, pero la actividad, ya le digo, hoy en día, más allá de que la pandemia se ha atenuado, yo veo que sigue siendo mayoritariamente virtual o alguna clase presencial, pero no de forma presencial totalmente, ¿no? Le cuento, doctor, que en la biblioteca del estudio están todos sus libros. Por supuesto, ahora apenas que salió ahora también va a estar presente, y realmente es un honor para nosotros que esté en esta entrevista con Ligados al Derecho, le cual le queremos agradecer y dejar por supuesto las puertas abiertas siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hago una aclaración respecto del último libro, Alimentos entre convivientes. La ley no reconoce alimentos entre convivientes que se derive de una obligación legal, pero los alimentos entre convivientes pueden ser fijados por pactos de convivencia, ya sea que rijan durante la unión convivencial o después de la unión convivencial. No hay una
una obligación legal, como sí hay entre cónyuges, de que se deben alimentos recíprocamente, pero sí se puede establecer esa obligación alimentaria mediante pactos de convivencia. Perfecta, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su sabiduría, sus conocimientos, y eternamente agradecido que esté en el programa. Totalmente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme convocado al programa.